fue el mejor dato de inflación, por debajo del 2%, el mejor de los países europeos. Al día siguiente, de las 4 grandes portadas de los periódicos, solo aparecía en uno. Que estamos en condiciones de lograr el pleno empleo. La nueva reforma laboral española es un referente. Esta es una legislatura a efectos económicos perdida. Que somos más pobres, menos libres y que estamos más divididos. Y orgullo es lo que sentimos las personas trans y nuestras familias por la ministra de Igualdad. El gobierno de coalición ha hecho una inversión histórica en dependencia. Es una ley que además condena a la mutilación, a muchas personas, a la mutilación irreversible. Atenta contra los menores, atenta con la tutela y la patria potestad de los padres. Ustedes no paran de repetir bulos sobre la ley trans. Desde los años 90, Berlusconi fue el gran blanqueador de la extrema derecha. Berlusconi controlaba, y lo sigue haciendo hoy su familia, no solo la casi totalidad de los medios privados en Italia, sino que, una vez que se hizo con el gobierno, también tenía el control de los medios públicos. La RAI de hoy no tiene nada que ver con lo que era antes de su berlusconización. Los medios ayudan a construir los marcos mentales de la ciudadanía, la forma en que la sociedad se percibe a sí misma. Y en Italia esto ha incluido de forma prominente la persistente banalización de ideas y actitudes fascistas del pasado y del presente. El viernes 14 de julio, cuando Meloni intervino en un mitin de Vox en Valencia, los medios italianos se escandalizaron porque la primera ministra declarase su apoyo a un partido español de ultraderecha. Y es que en Italia los medios, también los progresistas, insisten en definir a Meloni como una política moderada. Para los medios italianos, Vox es un partido neofranquista, homófobo, racista, pero son adjetivos que casi ningún periodista se ha atrevido a aplicar a Meloni. Los pocos que sí se han atrevido viven bajo protección policial. Y eso, claro, acaba por distorsionar la percepción de la gente. Como explico en el libro, por ejemplo, en 2019, el 36% de los italianos creían que en su país había 20 millones de extranjeros. Solo había 5 millones. Y aunque el número de delitos en el país lleva 10 años disminuyendo, el 78% del electorado cree que ha aumentado. Así en todo. Esto lo decía ayer Alba Sidera en la entrevista que le hacía en Contexto Sebastián Faber sobre su libro Fascismo persistente. Italia casi siempre lo anticipa todo. Hoy, 21 de julio, quiero homenajear la memoria de Carlo Giuliani, asesinado un día como hoy en Génova, Italia, por los disparos de un carabiniere. Algunos estábamos allí manifestándonos contra los líderes del G8, entre los que se encontraba Vladimir Putin. Lo menos que nos pasó fue tragar gases lacrimógenos, pero a Carlo le costó la vida y muchos compañeros y compañeras fueron víctimas de una violencia policial impropia del Jardín Europeo de Borrell. Hoy hablamos de la campaña electoral más mediática y quizá más italiana de toda nuestra historia. Ojalá no vayamos a un escenario italiano. Bienvenidas y bienvenidos a La Base. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afinogénova. España, capital, Roma o marcha sobre Roma. Esperemos que no. ¿Qué nos tienes preparado, Sara Serrano? Bueno, pues yo voy a hablar de algunos datos que han quedado fuera de foco en una campaña que, como decías, ha sido enormemente mediática y quería repasar datos económicos de esta legislatura. Sara, nuestra matemática, nos hablará de datos y Manu Levín, nuestro analista mediático, nos hablará de relatos, ¿verdad? Efectivamente, voy a intentar contar cómo frente a todos esos datos que nos va a explicar Sara, la derecha, mediante su dominio de los poderes mediáticos, ha logrado instalar una realidad alternativa y veremos qué es lo que pesa más este domingo. Ina Afinogénova, esta vez el Tupolev va a aterrizar en Santiago de Chile, ¿verdad? Sí, vamos a ver cómo el relato mató ciertos datos en la reciente campaña electoral en Chile. Y hoy contaremos con una lista excepcional, Jonathan Martínez. Arrancamos, Xavi. La base de datos. Informa Sara Serrano. Adelante, compañera. En una campaña electoral enormemente mediática, el relato tiene todas las papeletas de imponerse a los datos a la hora de decantar el voto el 23J. El PP ha apostado por utilizar la mentira como arma ideológica, al puro estilo trumpista. La mentira, recordemos, es mucho más eficaz que la verdad y, según un estudio del MIT, se difunde hasta un 70% más rápido que la verdad.
El PSOE ha tomado nota de eso que decía Alfonso Guerra, de que un minuto en televisión vale más que 10.000 militantes, y ha sustituido los míticos mítines en plazas de toros por platos de televisión durante esta campaña. Y Vox ha activado a sus streamers, tiktokers e influencers que inundan las redes de mensajes racistas, machistas y negacionistas de la democracia, y sigue haciendo cantera entre los más jóvenes. Según la encuesta anual del Instituto Reuters, la audiencia joven presta más atención a estos influencers que a los periodistas, incluso a la hora de consumir noticias. Si en el lejano oeste la leyenda se impone a la realidad, como nos recordaba John Ford, aquí no pasa algo demasiado distinto. Los relatos han eclipsado a los datos. Y supongo que hoy nos vas a recordar que, a pesar del peso del relato, en estas elecciones también se va a dirimir el efecto de factores estrictamente estructurales en el voto, ¿no? Sí, quiero recordar algunos de los logros clave del gobierno de coalición y los efectos que han tenido en términos de datos estructurales. Vamos con ello, esto sí que no es burdo. Primer dato, la subida del salario mínimo. En apenas 5 años se ha incrementado en casi un 47%, subiendo desde 736 euros a 1.080 euros en 14 pagas y beneficiando a millones de trabajadores. El mes de febrero, el Consejo de Ministros aprobó la subida del salario mínimo interprofesional a 1.080 euros mensuales, cumpliéndose así con el objetivo de situarlo en el 60% del salario medio de España, que era uno de los compromisos de legislatura del Gobierno de coalición. En contraposición, durante los 7 años del gobierno de Mariano Rajoy, del Partido Popular, el salario mínimo tan solo subió 94 euros, es decir, menos de un 15%. Las políticas salariales sirven para retratar a la derecha. En Castilla y León, por ejemplo, primera comunidad autónoma gobernada por los ultras, Vox, el partido de la España que madruga, rechazó junto al Partido Popular aumentar el salario mínimo interprofesional. Al mismo tiempo que se subía el salario de los trabajadores más precarios, se aumentaban los impuestos a las grandes fortunas, afectando a unas 30.000 personas con un patrimonio superior a los 3 millones de euros. Además, se estableció un impuesto extraordinario a la banca y a las energéticas que ha permitido recaudar casi 1.500 millones de euros. También se creaba un nuevo impuesto para las transacciones financieras, la conocida como tasa Tobin, y las empresas tecnológicas, la tasa Google. En total, estas dos tasas han permitido ingresar 567 millones de euros al Estado el año pasado. Y pese a todo lo que dice la derecha mediática, subir el salario mínimo no hizo que se redujera en absoluto la creación de empleo. De hecho, hoy hay más personas cotizando a la Seguridad Social que nunca antes. Al igual que incrementar los impuestos a las grandes fortunas tampoco ha provocado ninguna fuga de capitales ni que los empresarios hayan huido del país para instalarse en lugares con una fiscalidad todavía más injusta que en España. Esos son bulos. Otro dato, el pasado mes de abril el Congreso de los Diputados aprobó la Ley de Vivienda, que era otro de los compromisos del Gobierno de coalición de esta legislatura. La ley aumenta la oferta de vivienda pública, pone límites a los precios de los alquileres, aplaza los desahucios de las personas más vulnerables y sube el IBI a viviendas vacías. El PP, Vox, que calificaron la ley de intervencionista y un atentado a la propiedad, pero también Ciudadanos, el PNV, Junts, votaron en contra de la aprobación de la ley en el Congreso. Además, las comunidades gobernadas por la derecha ya han anunciado que se declararán en rebeldía y no aplicarán la ley. Pero los ataques a la ley de vivienda no solo han venido por parte de la derecha, también ha habido fuego amigo. El conflicto de intereses que tiene el PSOE con la ley lo ejemplifica claramente Joan Clos, exministro del PSOE y hoy presidente de la Patronal de Propietarios de Viviendas. Patronal que ha calificado la ley de vivienda como una mala noticia para el mercado, vaya por Dios. Bueno, también ha habido algunos avances en relación al sistema de pensiones. Y este es un ejemplo de cómo los datos deberían matar el relato difundido por Feijóo en campaña. No es cierto que el PP haya revalorizado las pensiones al mismo ritmo que el IPC. De hecho, en 2013 el gobierno de Mariano Rajoy vinculó la subida de las pensiones a la evolución de las cuentas de la Seguridad Social, lo que impidió, en tanto que hubiera déficit, que éstas subieran más de un 0,25% anual. Sin embargo, el Gobierno de coalición ha vuelto a vincular el crecimiento de las pensiones al IPC, lo que ha beneficiado a más de 10 millones de personas. Además, se ha aumentado un 15% las pensiones no contributivas, lo que ha supuesto hasta 360 euros de incremento para muchas pensiones de jubilación e invalidez. Y también se han reducido las bonificaciones a los planes privados de pensiones, disminuyendo así el dinero público destinado a subvencionar lo que es un negocio privado. Pero a pesar de los datos, a Feijóo, tal y como ha reconocido en una entrevista en Radio Nacional de España, no le preocupa que le llamen mentiroso, porque la mentira, una vez instalada, es muy difícil de rebatir por muchos datos que se tengan, ¿verdad? Una cuestión más, la excepción ibérica, un mecanismo por el que se impuso un tope al precio del gas, tanto en España como en Portugal, que ha servido para contraer el precio del gas en casi un 70% y que ha permitido un ahorro de más de 5.000 millones de euros.
Este control de precios sobre la electricidad, sumado a las medidas de control de precios de carburantes, ha permitido mantener bajo control los niveles de inflación en nuestro país. La derecha calificó el tope al gas como un timo, pero lo cierto es que ha servido para aliviar la presión sobre los hogares y para nivelar un poco la inflación. Sí, así es. El tope al gas ha supuesto una media de 209 euros de ahorro por hogar, medio punto menos de inflación desde su entrada en vigor y un gran alivio para las rentas más bajas. Estas son conclusiones de un estudio realizado por el poco sospechoso izquierdista think tank del ESADE. Como decíamos, una de las principales consecuencias de este tope al gas ha sido poder controlar la inflación, que se ha moderado durante el mes de junio hasta alcanzar el 1,9%, su valor más bajo desde que comenzase la guerra de Ucrania y una de las cifras más bajas de todo el continente europeo. Bueno, llegados a este punto, creo que también es importante recordar cómo el PSOE se ha opuesto sistemáticamente a la regulación de los precios de la energía y también de los beneficios caídos del cielo de las grandes eléctricas. No en vano, 3 presidentes, más de 20 ministros y varias decenas de secretarios de Estado han acabado sentados en los consejos de administración de las grandes eléctricas, entre ellos muchos del PSOE como Felipe González, Miguel Boyer, Elena Salgado, Pedro Solbes, Cristina Garmendia, Javier Solana o Antonio Cañada. Han quedado algunos compromisos por cumplir, como la derogación de la ley Mordaza, pero creo que los avances en términos de protección social del gobierno de coalición son indiscutibles. Gracias, Sara. A ti. ¿Cómo no va a haber machismo? Si desde un programa que ven 2 millones de personas se ridiculizan sistemáticamente las políticas de igualdad, se ridiculiza a las personas sordas, se ridiculiza a las personas LGTBI. Manu Levín, vamos con ello. Con el relato. Dale, Xavi. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levín. Bueno, pues lo estamos diciendo. El resultado de este domingo 23 de julio también va a servir para ponderar el peso que tiene en el voto la posición que ocupa un individuo en la estructura social y su situación económica y qué peso tienen frente a eso los relatos, lo ideológico, lo cultural y lo emocional. Factores todos ellos en los que tiene un gran peso el clima de opinión, quedémonos con ese concepto, que construye el poder mediático. El domingo, entre otras cosas, por lo tanto, se va a ver qué pesa más, porque lo hemos dicho aquí también muchas veces. Frente a los datos que ha contado Sara, el dominio del bloque reaccionario sobre los medios de comunicación ha servido para lograr instalar en una medida muy grande, en paralelo a esos datos, y el domingo veremos hasta qué punto, una percepción muy diferente de la realidad. Y esto, como siempre, lo ha logrado fundamentalmente la derecha mediática mediante 2 técnicas. La primera es el control de la agenda, de los temas que se colocan en el centro de la conversación social, y en un nivel más profundo, el segundo factor es el control de los marcos con los que se enfocan los temas. Hoy, en La Base, Manu Levín explica una vez más cómo la derecha mediática ha construido una nueva realidad alternativa mediante su dominio de los temas y de los marcos mediáticos. Go ahead. Empecemos con un ejemplo de lo primero, si os parece, de la definición de la agenda. Y rescatemos para ello una herramienta que hemos usado aquí algunas veces, pero que hace mucho que no usamos. Verba, el contador de la Fundación Cibio, que mide cuántas veces se mencionan determinadas palabras en los telediarios de Televisión Española. Por ejemplo, en los últimos 3 años y medio, es decir, desde que comenzó la legislatura hasta hoy, ¿sabéis cuántas veces se ha mencionado la palabra desahucios en todas sus variantes? Desahucio, desahucios, desahuciado, desahuciada, desahuciados, en los telediarios de la televisión pública. A ver. Yo os lo digo. 537 veces, 537 menciones. Ok, creéis que son muchas, que son pocas. Difícil saberlo viendo solo esa cifra así aislada, ¿no? Pero comparémosla con otro tema. Por ejemplo, ¿sabéis cuántas veces se ha mencionado en ese mismo periodo la palabra ETA en los telediarios de Televisión Española? Entre enero de 2020 y julio de 2023. Bueno, teniendo en cuenta que en estos 3 años y medio el problema de los desahucios ha continuado en España con decenas de miles de casos y que sin embargo ETA no existe desde hace más de 10 años, debería haber muchas menos menciones a ETA que a desahucios en los informativos, ¿no? Sí, ¿no? A ver, ¿cuántas le echas? Os recuerdo, 537 menciones a desahucios. No sé, 30 menciones a ETA. Te faltan ceros ahí. 300. Te siguen faltando ceros ahí. ¿3.000 menciones? Eso ya se acerca más. 3.050 menciones a ETA en los telediarios de la 1 frente a 537 menciones a desahucios en los últimos 3 años y medio. Es decir, se ha hablado de un problema que no existe, porque ETA no existe, casi 7 veces más que de un problema que sí existe y que afecta a miles y miles de personas como son los desahucios. Quien no ve ahí un problema y una razón clarísima de que muchas encuestas den la victoria al bloque reaccionario es que no se está enterando de nada.
Así es como se define la agenda. Y lo mismo podríamos decir, por ejemplo, de la inseguridad en las calles, ¿no? Por coger otro tema. La derecha mediática no ha parado de situar esa cuestión en la agenda, con noticias truculentas todos los días en la tele sobre atracos, peleas, supuestas ocupaciones, etcétera, cuando lo cierto es que España es uno de los países de Europa y del mundo con una tasa de criminalidad más baja. Así es como se construye una realidad alternativa a través de los medios de comunicación. Bueno, vamos ahora a la siguiente técnica, el enmarcado. Antes Sara nos dio algunos datos de la legislatura sobre el paro, el empleo, la temporalidad en el mercado de trabajo en general y de los efectos que han tenido sobre esos parámetros las políticas que ha ido aplicando el gobierno de coalición. Bueno, vamos a recordar cómo se las apañaban en la prensa y en las dos cadenas del oligopolio A3 Media, Mediaset, ya hemos visto Televisión Española, vamos ahora a las privadas, para enmarcar negativamente unos datos oficiales del paro que son los mejores desde hace muchísimos años. Un par de titulares de la prensa, de medios fachas. Es Diario, la España de Sánchez, una ruina económica, sin paliativos. El Debate, la negligencia negacionista de Pedro Sánchez con la ruina económica. Tremendo. Y vamos a las teles. Recordemos cómo contó el programa de Ana Rosa los mejores datos de empleo en España desde 2007, es decir, hace 16 años. El desempleo juvenil en la Unión Europea sube durante el 2022 hasta el 15,1. Este es un dato tremendo. Pero más alarmantes son las cifras en nuestro país, donde se multiplica a una tasa que supera el 32%. Jano Mecha, 4 de cada 10 jóvenes parados en la Unión Europea están en España. El desempleo en la Unión Europea ha seguido con la tendencia descendiente, marca un 6,5% y a pesar de esa cifra alentadora, en nuestro país el problema continúa. Doblamos ese número. Nuestro país anota una cifra de desempleo del 12,4%. Le sigue Grecia con un 11,4%. Pero el dato más impactante viene a continuación. Cuando nos fijamos en el desempleo juvenil, nuestro verdadero talón de Aquiles. En Europa, el 15,1% de los menores de 25 años están en el paro. Se dice pronto, casi 3 millones de personas, pero es que de ellos, 4 de cada 10 son españoles. España tiene un desempleo juvenil, atención, del 32,3%. Por detrás de España está de nuevo Grecia, 31,3%, Italia, 23%. Esta es la situación en nuestro país, Ana Rosa, del paro. Es espeluznante, la verdad. No, es que esto es dramático. Es que es dramático porque es que esto es generaciones perdidas, frustradas. Unos datos tremendos. Generaciones perdidas, espeluznante, es terrible. El rótulo en pantalla, España a la cabeza del paro en Europa. Eran, insisto, los mejores datos desde 2007. Bueno, recordemos también cómo lo contó el programa de la otra reina de las mañanas, Espejo Público de Susana Griso. ¿Qué hicieron los camaradas de A3 Media en este caso? Pues primero explicaron los datos, eso es cierto, pero la clave nunca son los datos crudos, sino cómo se enmarquen y el relato que se haga sobre ellos. Por eso el truco es montar una mesa de tertulianos que se encargue de fijar un mensaje sobre esos datos. En esta mesa de Susana Griso, en esta ocasión, había 3 opinadores: Carlos Cuesta, de OK Diario, Carlos Segovia, de El Mundo, e Ismael García, de Inversión. Y enfrente, por compensar un poco, Elisa Ben. Así logran enmarcar negativamente los buenos datos de empleo en la tertulia de A3 Media. Yo me da un poco miedo que sea un poco espejismo, porque yo creo que reflejan, sobre todo, por ejemplo, ha caído mucho en Baleares, reflejan que hay una expectación con el turismo en verano muy buena, pero luego viene el otoño y las noticias que estamos recibiendo de todos los organismos internacionales. Ayer mismo el gobernador del Banco de España es que vienen curvas serias. Entonces vamos a ver hasta qué punto se puede sostener esta creación de empleo, que yo soy un poco pesimista. Pero todo se ha debido a la campaña turística. Cuando acabe la campaña turística ya veremos. En realidad es por el turismo, no por las políticas del gobierno. Ya verán ustedes que luego todo irá mal. Repitan conmigo, es todo un espejismo. A ver, ¿a quién van a creer? ¿A los datos o a lo que digamos nosotros aquí desde A3 Media? En fin, lo que es un espejismo son los hechos alternativos de la derecha mediática. Pronto comprobaremos el peso que tiene en el voto ese espejismo. El domingo lo veremos. Y esperad porque la pieza continúa. En cambio, España no sale bien parada en cuanto al empleo si la comparamos con el resto de países de la eurozona. Ana.
Pues no, aquí, Roberto, no salimos bien parados porque España encabeza otra vez más los niveles de paro de la eurozona. Es cierto que bajamos unas décimas, pero seguimos muy altos, por encima de ese 13%. Lo vemos, estamos por delante de Grecia, a buena distancia de Italia y Francia y bastante alejados de Alemania. Y peor aún, si nos comparamos con la media europea, ¿qué ocurre? Pues que está en el 6,8%. Nosotros vemos pues que prácticamente duplicamos estos niveles medios, que por cierto es un mínimo histórico. Y si miramos qué ocurre entre los menores de 25 años, bueno, pues aquí estamos en segunda posición, pero la realidad es que casi 29 de cada 100 jóvenes en nuestro país no tienen trabajo. La situación, vemos, es peor que en el resto de nuestros países vecinos y, de nuevo, si miramos el desempleo juvenil de media, pues estamos a años luz. Bueno, pues qué mal todo, ¿no? ¿O no habéis oído a los expertos de A3 Media que te informan de que el paro juvenil en España es el segundo más alto de Europa, con el 28,9%? Ojo, que es así, el dato es correcto, porque además hablamos de un problema que es secular en España, pero falta un pequeño detalle. ¿Nos podrías recordar, porfa, Sara, cuánto paro juvenil había en España cuando gobernaba el PP de Rajoy? Sí, en la última etapa del PP en el gobierno, el paro juvenil alcanzó nada más y nada menos que el 57%. 57%. Y hoy, después de una pandemia y con una guerra en curso, es unos 20 puntos más bajo que con Rajoy y con la inflación más baja de Europa. Pero ya se las apañan en A3 Media para que pienses que qué nefastas son las políticas socialcomunistas, ¿verdad? Te lo dijo tu televisión de confianza, Antena 3, y no te lo dijo cualquier día, te lo dijo el día que se conocieron, insisto, los mejores datos de empleo desde 2007. Y esa ha sido la tónica durante toda la legislatura. Esta paradoja, este contraste entre los datos y los relatos, no es insignificante. Hay datos muy claros que muestran hasta qué punto cala en la población. No es una hipótesis, se puede medir, ¿verdad? Se puede medir, esto es así y es importante recordarlo también. Por ejemplo, un dato que hemos comentado también alguna vez, la diferencia entre la percepción que tiene la gente de la situación económica del país respecto a la percepción que tiene de su propia situación económica. Fijaos, encuesta preelectoral del CIS de hace muy pocos días. Un 55% de la población califica la situación económica del país como mala o muy mala. Sin embargo, de entre esos mismos encuestados, el 70% afirma que su propia situación económica es buena o muy buena. Ahí está la diferencia entre los datos y los relatos, medidita y todo, efectivamente. Pues el domingo se comprobarán unas cuantas cosas, entre ellas esta también, porque veremos cuál de las variables se impone, si los datos o los relatos, y podremos analizar el resultado también desde esta perspectiva. Termino diciendo algo más. Yo creo que es un elemento de optimismo que ha habido algunos clics en los últimos meses que han producido una cierta toma de conciencia acerca de este problema. El Ferreras Gate, por supuesto, pero también más recientemente pues toda la operación en Mediaset para meter más Ana Rosa en lugar de Sálvame, que llegó incluso a que alguien como Belén Esteban dijera que era toda una operación mediática para intentar que la derecha gane las elecciones, o, sin ir más lejos, en estos mismos días, en plena campaña electoral, pues se ha producido un debate general sobre el periodismo y sobre su papel en la normalización de la mentira, que yo creo que le ha dado un poco la vuelta a una campaña que hasta entonces venía totalmente definida por los temas y los marcos de la derecha. Y por eso también pienso que decir que no había que hablar de los medios de comunicación y que eso no sirve para nada es un error, porque se está viendo que los momentos más favorables para el bloque progresista en la campaña han venido motivados precisamente por el hecho de que ese debate se haya colocado en el centro. Ahora vamos a ver si esos clics, si esos momentos de toma de conciencia son suficientes para disipar en la medida necesaria la niebla de los relatos de la derecha, o si por el contrario la mayoría acaba votando en función de esa realidad alternativa que es ante todo una construcción mediática. Faltan 3 días. Gracias, Manu. Ya me ha oído, que le vote chapote. Chapote, que os vote chapote. ¿Qué significa eso? Significa que le voten los terroristas a vuestro amigo Pedro. Pero si ETA no existe. En fin, tremendo momento con Willy Veleta. Adelante, compañera. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinogénova. Quizá el ejemplo más ilustrativo de lo que puede suceder en un país donde la reacción logra definir los temas de conversación social e imponérselos a la izquierda, incluso cuando ésta está gobernando, es Chile. Chile y sus recientes procesos electorales. Podríamos remontarnos tanto al proceso constituyente de septiembre pasado, donde ganó el no, luego de semanas de bombardeo mediático, cuyo único objetivo era instalar el miedo en la sociedad a base de las mentiras más absurdas. El miedo a que Evo Morales se anexione
territorios mapuche, el miedo a que cambien el nombre, el himno, la bandera del país, el miedo a que te quiten la casa o a que te discriminen por ser blanco, el miedo a un futuro en el que el status quo mantenido prácticamente intacto desde la dictadura pinochetista se altere. Y también podríamos recordar las elecciones al Consejo Constitucional de tan solo hace 2 meses, de mayo pasado, en las que se impuso la extrema derecha con el Partido Republicano del nostálgico de la dictadura José Antonio Kast, con un 35% de los votos y más de 2 millones de votos nulos y blancos. En ese momento, lo que quedaba del proceso constituyente chileno, ya bastante golpeado durante el plebiscito de septiembre, quedó en manos de una ultraderecha a la que no le interesa lo más mínimo construir un nuevo pacto social y cuya prioridad, de hecho, consiste precisamente en mantener los marcos establecidos por la dictadura pinochetista. Pues ahora tendrán que redactar una nueva Carta Magna bajo esa perspectiva. Esto fue posible en parte porque precisamente la derecha y la ultraderecha lograron instalar su relato no solo en la sociedad en su conjunto, sino también en las filas de la propia izquierda. Por supuesto, con un inestimable apoyo del poder mediático concentrado chileno, analistas, los chilenos de a pie, fuerzas políticas, hablaron durante la campaña más de delincuencia o seguridad que de propuestas constitucionales. En algún momento la Constitución simplemente dejó de interesar a la gente, dejó de formar parte de sus conversaciones en las calles y arrasó el miedo. Miedo a la violencia, a perder su identidad ante la migración que aumentó en el país, como pudimos saber de la mano de esos políticos. Miedo a los cortes de carreteras por grupos violentos en la zona centro-sur del país. La indiferencia frente a la nueva Constitución la llevó totalmente a un segundo plano con respecto a todos estos temas. El Partido Republicano puso la música y los demás bailaron a su ritmo, incluyendo, por supuesto, a los representantes de la izquierda que están en el gobierno, que cayeron absolutamente en la trampa y en los marcos impuestos por la ultraderecha. Un día después de que se conocieran los resultados, repasamos en este programa algunas de las publicaciones más destacadas de medios chilenos durante la campaña que dio como ganador finalmente a Kast. La fijación en el tema de la inseguridad que la ultraderecha vincula sin cortarse un pelo con la inmigración, pues era muy evidente. Sí, vean ese programa, especialmente la sección de Manu Levin, que es muy reveladora. Y aquí yo solo voy a repasar un dato que mencionamos en aquel momento, que es la prueba de que el relato a veces mata al dato, algo que la derecha, especialmente la mediática, parece tener clarísimo. En días previos a las elecciones, Ipsos sacó una encuesta sobre la percepción de la población sobre la seguridad ciudadana. Chile lideró el ranking de países más preocupados por la inseguridad y la inmigración. Los resultados de la encuesta se publicaron en el Mercurio, en La Tercera, en El Mostrador, salieron en canales de televisión y emisoras de radio, mientras el foco mediático, como de costumbre y convenientemente para la ultraderecha, se ponía en las palabras inseguridad e inmigración. La verdadera palabra clave ahí, que se les perdió a muchos, fue preocupación. El sondeo decía que Chile era uno de los países que más se preocupaba por estos temas, no que el país fuese el más inseguro. Bueno, el problema de la inseguridad en Chile existe y nadie lo niega. El caso es que de momento no es ni de lejos el país más inseguro. En febrero de este año se publicó un estudio de Inside Crime que dio a conocer cuáles han sido los países con las tasas más altas de homicidios en América Latina y el Caribe en 2022. Antes de Chile están algunos países del Caribe como Venezuela o Colombia, le siguen Ecuador, México, Brasil, Guatemala, Costa Rica, Panamá e incluso Uruguay, que es considerado como uno de los países más tranquilos de la región. El estudio destaca especialmente a Ecuador, donde dicen la situación fue verdaderamente catastrófica por los históricos niveles de cocaína que ingresaron al país e intensificaron la violencia. Para llegar a Chile en ese estudio hay que hacer bastante scroll, porque antes tenemos a toda una serie de países donde la situación con la inseguridad parece mucho más alarmante. Y si bien los autores reconocen que la cantidad de homicidios en Chile se incrementó en los últimos 2 años, concluyen su apartado sobre el país diciendo literalmente que la tasa de homicidios de Chile, 4,6 por 100.000, muestra que el país sigue siendo uno de los menos violentos de Latinoamérica. Sin embargo, su población es la que más preocupada del mundo por este tema está. La propaganda de la ultraderecha sigue siendo igual de efectiva que lo fue en la época de Pinochet. En aquel momento la eficacia de las políticas económicas del dictador incluso fue asumida por una parte de los sectores progresistas, a pesar de que Chile ha sido históricamente uno de los países más desiguales de América Latina y del mundo, y con un recurso tan esencial como el agua completamente privatizado. Hoy, el marco de la inseguridad provocada por la inmigración lo asumen casi todos, sin ni tan siquiera mirar los datos que hay.
Sentirán el aumento de la violencia con respecto a sus experiencias previas, pero claro, antes de hablar del tema en los términos en los que se habla y con la contundencia con la que se habla, pues igual hay que darse una vuelta por el continente. Pero este punto no solo se convirtió en el único eje de toda campaña en la prensa, en la tele y en la radio, sino que se le impuso al propio Gabriel Boric. Sí, que lo asumió como propio y, lógicamente, perdió, porque es la derecha la que se mueve como pez en el agua con estos temas, como hemos podido ver también aquí, ¿no? Es urgente, necesario y nuestra disposición pasar de las palabras y condenas que yo me imagino todos los chilenos y chilenas compartimos a la acción. Las críticas constructivas son, por cierto, bienvenidas y necesarias en una democracia. Pero hoy necesitamos ponernos todos y todas detrás de una misma cruzada. No más pelea chica. La ciudadanía nos exige acción para ponerle freno a esta delincuencia. Yo quiero que los delincuentes, que de seguro muchos de ellos van a escuchar también estas palabras, sepan que nuestros carabineros y carabineras tienen todo el respaldo, y no retórico, todo el respaldo concreto, con recursos, con herramientas de nuestro gobierno, del Estado y por sobre todo de los chilenos y chilenas. Y que por lo tanto, cuando se encuentren con ellos, Carabineros se va a defender. Como gobierno vamos a desplegar todas nuestras energías y todo nuestro esfuerzo en desbaratar estas redes. Personalmente, junto al subsecretario Monsalve, a la ministra del Interior, estaré acompañando a Carabineros en procedimientos para que quede claro el apoyo que existe y dónde está la autoridad. Bueno, la agenda reaccionaria, ¿no?, basada en las medias verdades y en intensificar, pues, el enfrentamiento, se impuso a la agenda democrática y al relato centrado en los derechos humanos. Instalaron el miedo, lo exacerbaron, los apoyó, lógicamente, en esa tarea el conglomerado mediático, y en el momento en el que las fuerzas progresistas entraron a su juego, bueno, pues la victoria estaba en bandeja, ¿no? No es la primera vez que el miedo a lo que sea, dependiendo del momento histórico, se usa como herramienta en las disputas políticas en Chile. Miren, por ejemplo, este cartel electoral durante el plebiscito nacional de 1988, celebrado durante la dictadura de Pinochet. Así es como se representaba la oposición al dictador. Los marxistas controlan el no, comunistas, socialistas, miristas, rodriguistas y la vieja y siniestra Unidad Popular. Aparecen el dirigente de las fuerzas democráticas que apoyaban el no a la continuación en el poder de Augusto Pinochet hasta 1997, el comunista Luis Corbalán y el socialista Carlos Altamirano. ¿Cree usted que es una buena compañía? Rematan. No, hombre, que son demonios. Piénselo y decídase. Aún es tiempo, dice el cartel. Aún es tiempo de optar porque Pinochet siga. Aún es tiempo de revertir ese caos que se viene. Aquí otro cartel que invitaba a la gente a elegir entre el bien y el mal. ¿Qué vas a preferir? ¿Caos, colas, desórdenes, demagogia, desempleo, intervenciones de los marxistas u orden, libertad, abastecimiento, desarrollo, salud, trabajo y justicia con Augusto Pinochet? Avancemos juntos hacia un futuro todavía mejor. Así llaman los partidarios del sí a Pinochet. Un futuro todavía mejor en la dictadura, con los Chicago Boys, el neoliberalismo, el agua privatizada, la educación más cara del continente y las pensiones de miseria para todos, salvo para los carabineros y las Fuerzas Armadas, claro. En aquel momento los chilenos optaron por el mal, claramente, por decirle no a la continuación de la dictadura. El miedo no pudo. Hoy estos mismos discursos, sin demasiadas modificaciones, vuelven, confunden y en ocasiones resultan eficaces, al menos en América Latina y veremos si también en España. Muchas gracias, compañera. En Chile, la mayoría o parte importante de los medios tradicionales son de tendencia más bien... No, conservadora no es la palabra, pero vinculados a la derecha, vinculados a las ideas de derecha. Hoy contamos con Jonathan Martínez. Jonathan, muchísimas gracias por atender una vez más a La Base. Muchas gracias, Arratsaldeon. Bueno, ¿qué va a pesar más en las elecciones del domingo, los datos o los relatos, a tu juicio? Yo tengo mucho aprecio a Julián Macías, que dice que el dato mata al relato,
Y Julián hace un trabajo estupendo desnudando determinados relatos, pero yo siempre he creído que los relatos pasan por encima de todas las cifras y que incluso los números necesitan una narrativa que les dé orden. Y aquí hay que volver a los clásicos. Hay un texto de Marx y Engels que dicen que las ideas de la clase dominante son las ideas dominantes de cada época, o dicho en otros términos, quien ejerce el poder material es quien ejerce el poder espiritual, y quien tiene el poder material ahora mismo son los grandes poderes económicos, son los medios de comunicación, son los actores políticos que están reproduciendo una serie de relatos que no son reales, que están hechos a la medida. Por eso la izquierda tiene que tener en primer lugar en cuenta que existe una relación de fuerzas, una relación de dominación, que es la que hace que no tengamos capacidad de crear un relato mayoritario en muchas ocasiones, pero también hay que decir que la izquierda tiene que tener la valentía y la capacidad de desmontar esos relatos por falsos y ser capaces también de imponer un relato donde sus condiciones sean mucho más favorables. Yo creo que un ejemplo muy claro es lo que está ocurriendo estos días con el caso de Feijóo y de Marcial Dorado. Hasta hace muy poco tiempo estaba todo el mundo hablando de chapote y de cosas que no le interesan a la mayoría de la ciudadanía, y sin embargo, de pronto, una vez más, las fotografías de Marcial Dorado han puesto encima de la mesa dos cuestiones. En primero, la cuestión de la corrupción, que fue al fin y a la postre lo que provocó la caída de Rajoy y la unión de diferentes fuerzas en torno a la mayoría, el bloque de la investidura de Pedro Sánchez, pero también se está poniendo otro tema sobre la mesa, que es el de la mentira como forma de acción política, el de la mentira no como un desliz ocasional, sino como una estrategia, que es lo que ha utilizado la derecha en los últimos años a través de sus representantes políticos, pero también a través de la financiación de determinados medios de comunicación que están creados ex profeso para difundir bulos de forma masiva. Sara. ¿Qué tal, Jonathan? ¿Cómo estás? En tu último artículo en El Cuaderno cuestionas un mantra que se popularizó en nuestro país cuando las formaciones ultras estaban en ascenso en toda Europa, que decía: en España no hay extrema derecha. Lo repetían los mismos que hoy además están diciendo que el PP es un mal menor frente a Vox. Yo quería pedirte que nos explicaras un poco qué opinas de todo esto. Bueno, creo que la extrema derecha tiene un papel fundamental dentro de las relaciones de poder capitalistas y tiene que ver con crear una fuerza de choque contra los movimientos emancipatorios, contra el feminismo, contra las luchas LGTBI, contra los movimientos de derechos humanos, contra los activistas climáticos, pero también contra la izquierda, contra los comunistas o los anarquistas o los movimientos de liberación nacional. Y ese juego sucio que ha hecho la derecha le ha permitido a la derecha tradicional, a la derecha liberal, postularse como una alternativa a la extrema derecha, que es lo que ha conseguido, por ejemplo, Juanma Moreno Bonilla en Andalucía. En primer lugar, son los primeros que legitiman y homologan a la extrema derecha como un socio razonable, y después, cuando ya hemos interiorizado que la extrema derecha vulnera derechos humanos y es peligrosa, el propio Partido Popular pide el voto útil tanto a la derecha como a la izquierda, de forma que consigue mayorías absolutas. Esa es la jugada que está intentando ahora mismo Núñez Feijóo, diciendo que el Partido Socialista debería respetar la lista más votada. Es una llamada a volver a los tiempos dóciles, felices del bipartidismo. Pero algunos no olvidamos que el Partido Popular tiene unas raíces, que son las raíces de sus fundadores, unos ministros franquistas. La mitad de ellos ni siquiera apoyaron el proceso constitucional, y hasta hace muy pocos días los hemos tenido apoyando homenajes a franquistas, a líderes franquistas, o apoyando homenajes a los aliados de Adolf Hitler en la Segunda Guerra Mundial. De forma que a nadie se le olvida de dónde procede no la extrema derecha de este país, que no ha existido, no ha sido creada de la noche a la mañana, sino que tiene unas raíces que son los propios intestinos del Partido Popular, y a muchos seguimos teniendo muy claro que la victoria del Partido Popular es mañana o el lunes mismo, sería una victoria también de la extrema derecha, porque sus ideales han permeado y sus ideales son los mismos de ahora y hace 40 años. ¿Qué tal, Jonathan? ¿Cómo estás? Llevamos años viendo que en Cataluña y en Euskadi pues, se vota muy diferente en relación a otros territorios de España. Eso puede tener muchos motivos, ¿no? Pero quizá uno sea también que hay unos ecosistemas mediáticos diferentes a los del resto del Estado. Yo te quería preguntar, bueno, ¿qué peso le das a ese factor? Si crees que es importante o si no es a lo mejor el factor más relevante. Y bueno, y si piensas que el voto de Cataluña y de Euskadi puede decantar la balanza este domingo. Bueno, el voto de las fuerzas independentistas y soberanistas de izquierdas ya ha sido determinante en la configuración del último Congreso de los Diputados que hemos conocido hasta ahora. Teníamos al Partido Socialista, que necesitaba sumar fuerzas a su izquierda, pero también necesitaba sumar fuerzas en actores políticos que hasta entonces parecían tabú. Y eso ha hecho que se mueva de alguna forma
algunos pilares que considerábamos intocables dentro de del propio régimen o dentro del propio ordenamiento español. En cuanto a por qué Cataluña o Euskal Herria votan diferente, los actores mediáticos desempeñan obviamente un papel fundamental en tanto que tenemos no solamente una televisión pública algo diferente, sino que también tenemos diferentes periódicos y diferentes iniciativas populares mediáticas que cambian ese relato, pero hay que tener en cuenta que el poder no se construye solamente en lo político, pero tampoco se construye solamente en lo mediático, se construye en redes educativas diferentes, se construye en fórmulas empresariales diferentes, como pueden ser las cooperativas, se construye en el día a día en diferentes formas de relacionarnos y de ver el mundo. Y eso genera, no quiero decir que genere un contexto prácticamente revolucionario, pero sí genera unos mimbres para que las claves políticas y el pensamiento político vaya por otros derroteros. Y creo que eso es importante ahora mismo en el Estado porque genera un contrapeso a esas políticas atroces de despiste que está utilizando la derecha, precisamente también utilizando pues, arietes mediáticos contra la izquierda vasca y contra la izquierda catalana, porque ellos saben que en la medida en que Unidas Podemos estaba debilitado o Esquerra Republicana o la CUP o EH Bildu estaban debilitados, pues la derecha salía ganando. Y esa es la baza que han jugado y que van a seguir jugando hasta ahora. ¿Qué tal, Jonathan? Yo en estas últimas semanas, que aquí soy mera observadora de todo lo que está pasando, bueno, después de los debates, después de ver con la campaña de Feijóo, ¿no?, cómo se le desmentía en directo en televisión española, cómo se les pillaba manipulando en directo, vi varios comentarios en redes sociales diciendo de gente de izquierdas que al votante de derecha todo esto le da igual. ¿Os dais cuenta que les da igual que mientan, que manipulen, que basen sus discursos en medias verdades? Los van a votar igual. ¿Por qué crees que es así? ¿Por qué les da igual? Bueno, lo he repetido en muchas ocasiones y lo mantengo. Yo creo que no votamos analizando y calibrando y sopesando los datos de los programas electorales ni computando cifras, sino que votamos por una serie de adhesiones emocionales que tienen que ver con formas de dirigirnos a la gente, con símbolos, con banderas, con cánticos y con una serie de elementos que tienen muy poco que ver con la verdad. La verdad es un concepto que pertenece al mundo de la ciencia y en la política la verdad opera de otra manera. Hay un mantra, por ejemplo, que la izquierda ha utilizado siempre y es el de decir que hay que ir a votar lo que sea porque la derecha va a ir a votar seguro. A mí ese mantra me gusta comprobarlo con datos y estos días hemos tenido, por ejemplo, en la Comunidad Autónoma Vasca y en Nafarroa, dos estudios demoscópicos en los que se le pregunta a los votantes si están viviendo estas elecciones de una forma más o menos intensa. Era muy llamativo comprobar que los votantes dentro de la Comunidad Autónoma Vasca de todas las formaciones políticas decían que estaban viviendo esta campaña de una forma similar a campañas anteriores y, sin embargo, los votantes del Partido Popular, el 33%, decían que estaban viviendo esta campaña con mucha más intensidad e importancia que todas las demás fuerzas políticas. Y aquí hay que decir algo. Una vez más, el relato mata al dato. Los datos están ahí, pero alguien tiene que descifrarlos. Y lo que nos dice el dato y lo que nos dice el relato es que la derecha está movilizada y que la derecha no está votando ni va a votar probablemente calibrando las mejores opciones, sino que vota de alguna forma en respuesta a una serie de argumentos y de clima y de atmósfera que se ha ido generando en los últimos años. Si la izquierda no es capaz de movilizar con ilusión y con esperanza frente al miedo, la derecha va a tener toda su artillería siempre a su favor. De modo que hay que analizar los datos, hay que ser rigurosos, hay que ir con la verdad por delante, pero hay que tener también capacidad de generar relatos que creen ilusión, porque si no la gente se va a quedar en casa. Jonathan Martínez, muchísimas gracias por atender una vez más a La Base. Hasta pronto. Muchas gracias, Eskerrik asko. Llegamos al final. Decía al principio que se cumple el aniversario del asesinato de Carlo Giuliani en Génova. Fue un día como hoy de 2001 y queremos acabar con un tema de AK-47, Génova Sole di Notte. Hasta mañana con noticias básicas y con el tablero, y en La Base nos veremos el lunes.